Era un miércoles. Ni siquiera un día especial. Y me lo dijo como quien dice que va a llover, me enamoré de otra. Nunca se me olvidará la forma en la que lo dijo. Sin una lágrima, sin un temblor en la voz. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si acabar con 17 años de historia compartida fuera una simple cuestión de sinceridad. Un acto de honestidad mal entendida. No hubo gritos, ni portazos, ni insultos. Solo hubo silencio. Un silencio espeso, largo, que no venía del entorno, sino de dentro de mí. El tipo de silencio que te aplasta desde el pecho hasta el estómago, que te corta el aire sin necesidad de palabras. Me quedé ahí, sentada en la cocina, con la taza de café ya fría entre las manos, observando cómo él recogía sus llaves y su móvil, como si se estuviera yendo a trabajar, no a salirse de mi vida. Ese día marcó el inicio de mi derrumbe silencioso. No solo se fue él. Se fue también mi sentido de estabilidad. Se quebró algo profundo, algo que ni siquiera sabía que estaba tan ligado a su presencia, la idea de que yo era suficiente. Porque cuando te dejan por otra, no se van solo de la relación. Se van también de ti. Y aunque sepas racionalmente que las personas tienen derecho a cambiar, a sentir distinto, a evolucionar, eso no te salva del agujero en el pecho, de esa punzada muda que no cesa. Me llamo Silvia, y esta es mi historia de empoderamiento. Durante años creí que, si hacía todo bien, si era leal, si apoyaba, si entendía, si callaba cuando tocaba y hablaba cuando era necesario, el amor no tendría motivos para irse. ¡Qué ingenua fui! Creer que el amor se gana con sacrificio es una de las mentiras más peligrosas que nos enseñan. Y esa mentira fue la primera que empezó a romperse dentro de mí. No lloré ese día. No porque no lo sintiera, sino porque algo más fuerte me paralizaba, la incredulidad. El desconcierto. Una especie de shock emocional que no sabía por dónde empezar a doler. Me duché, hice la cena, le hablé a mi hija como si todo siguiera igual. Pero por dentro ya no quedaba piedra sobre piedra. Ese mismo día, mientras él salía por la puerta, yo empecé a sentirme invisible. Como si me hubieran borrado de mi propia historia. Como si todo lo que había construido no tuviera valor alguno. No por él. Sino porque, sin darme cuenta, había puesto tanto de mí en esa relación que cuando se fue, no supe qué quedaba de mí. Aceptarlo fue como tragar vidrio. Era real. Ya no me elegía. Me había reemplazado. Había otra. Otra con quien reír, con quien soñar, con quien proyectarse. Y yo era la que se quedaba con el vacío, con los recuerdos, con el eco de todo lo que fue. Lo más cruel no fue su ausencia. Fue la forma en que, al irse, me hizo dudar de mi propio valor. Pero justo ahí, en medio de ese torbellino de inseguridad, apareció la primera semilla. Pequeña. Casi imperceptible. Un pensamiento que me incomodó, pero también me sostuvo, quizá ya no me elige, pero eso no significa que yo deje de elegirme. Lo repetí mentalmente como si fuera un mantra roto. No porque creyera en ello todavía, sino porque necesitaba creer en algo. En cualquier cosa. Y si tenía que empezar de cero, al menos quería hacerlo desde mí. No desde la herida, sino desde la posibilidad. Aunque aún no entendiera qué significaba eso. Aunque todavía doliera como 1000 cuchillos. En ese instante entendí que aceptar no es lo mismo que resignarse. Aceptar es mirar de frente lo que duele sin negarlo, sin disfrazarlo, sin maquillar su crudeza. Es decir, sí, esto está pasando, y sí, me rompe por dentro, pero no me va a destruir. Recordé una frase que había escuchado años atrás, aunque entonces no supe valorarla: lo que no depende de ti, no puede definirte. No sabía qué era estoicismo. No sabía quién la había dicho. Pero esa idea quedó grabada como un tatuaje en mi piel emocional. Y con el paso de los días, fue germinando. Aquel miércoles marcó el inicio de algo más grande de lo que jamás imaginé. Porque cuando tocas fondo con la verdad, con la pérdida, con el abandono, no queda más opción que mirar hacia adentro. Y al mirar, te encuentras. No de golpe. No como una revelación mágica. Pero sí como una reconstrucción lenta, consciente, firme. Descubrí que lo más duro no fue que me dejara por otra. Fue que yo me había dejado a mí misma durante años. Que había postergado mis sueños, mis deseos, mi cuidado, por encajar en una historia que se sostenía más por la costumbre que por el amor. Ese día me dolió el alma, sí.
Pero también se activó en mí una especie de llamado. Como si mi yo interior, al fin, tuviera espacio para decir, ¿y si ahora me toca a mí elegirme? Porque cuando ya no te eligen, lo más revolucionario que puedes hacer es volver a elegirte. No como acto de revancha. No como escudo. Sino como una forma honesta de honrar tu existencia. De empezar a amarte no porque alguien más lo haga, sino precisamente porque ahora sabes lo que se siente cuando no lo haces. La ruptura no fue un final, sino el inicio silencioso de una nueva historia. Una que aún no sabía cómo contar, pero que ya empezaba a escribirse con cada lágrima no llorada, con cada pensamiento que me sostenía, con cada decisión que me recordaba, sigo aquí. Y ahora, soy yo quien no se va a abandonar. Dormíamos juntos, pero ya hacía años que no nos tocábamos con el alma. Es curioso cómo uno puede convivir con el desamor sin notarlo del todo. Como si el cuerpo se adaptara al frío progresivo de una habitación sin calefacción, hasta que un día tiembla sin saber por qué. Así fue nuestro final, lento, silencioso, disfrazado de rutina. Los días pasaban y mi cuerpo seguía funcionando en automático. Me levantaba, me duchaba, desayunaba, pero por dentro, era un derrumbe sin ruido. Como si el alma se hubiera ido con él y yo me hubiera quedado como una carcasa vacía, intentando entender cuándo empezó todo a ir mal. No tardaron en llegar las preguntas que queman. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo dejé de ser suficiente? ¿Qué tiene ella que yo no? Las repetía mentalmente una y otra vez, como si al encontrar una respuesta pudiera hacer retroceder el tiempo, evitar lo inevitable, reescribir la historia. Me obsesioné con cada detalle. Con cada cena en silencio. Con cada vez que él evitó mirarme a los ojos. Con cada, estoy cansado, antes de dormir. Empecé a revisar nuestras fotos antiguas, a buscar señales que me dijeran cuando se apagó la chispa. Y con cada recuerdo, me culpaba un poco más. Tal vez fui demasiado predecible. Tal vez me descuidé. Tal vez él necesitaba algo que yo ya no podía darle. La comparación con ella fue inmediata y cruel. Imaginé su rostro, su forma de reír, su conversación interesante, su cuerpo quizás más joven o más firme. Ella era, en mi cabeza, todo lo que yo ya no era. Y eso me desgarraba. Porque no solo sentía que lo había perdido a él, sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Pasé noches enteras sin dormir, mordiéndome la culpa, flagelándome con supuestos. Y cuanto más me culpaba, más pequeña me sentía. Como si mi valor como mujer dependiera exclusivamente de haber sido suficiente para él. Como si el hecho de que se hubiera ido fuera la sentencia definitiva de mi fracaso emocional. Pero una tarde, en medio de ese abismo, me topé con una frase de Epicteto en el canal de YouTube, estoica y empoderada, que parecía escrita para mí: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Me quedé en silencio, con el móvil en la mano, leyendo y releyendo esa línea. Por primera vez en semanas, algo dentro de mí se detuvo. ¿Y si el problema no era lo que había pasado, sino lo que yo me estaba diciendo sobre ello? Ahí empecé a vislumbrar una idea incómoda, pero poderosa, que mi dolor no venía solo de la ruptura, sino del juicio implacable que yo misma estaba lanzando sobre mí. Me estaba castigando por no haber visto venir algo que, quizás, no podía controlar. Me estaba haciendo responsable de emociones que no eran mías. Me estaba culpando por no haber sido suficiente para alguien que tal vez ya había decidido irse mucho antes de confesarlo. El estoicismo habla de distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, y esa línea, tan simple, tan directa, empezó a levantarme del suelo. Yo no podía controlar sus sentimientos. No podía controlar su deseo de estar con otra. No podía controlar sus decisiones ni su camino. Lo único que podía controlar era mi interpretación de todo eso. Pero no era fácil. Era como reaprender a respirar. Porque durante años me enseñaron que, si una relación fracasaba, era porque algo no habías hecho bien. Que, si alguien se iba, era porque otra lo hacía mejor. Esas creencias estaban enraizadas como veneno dulce. Pero el estoicismo no busca endulzar el dolor. Lo mira de frente y lo desactiva con razón, con perspectiva. Aprendí que asumir la responsabilidad emocional no es asumir toda la culpa. Es entender que soy responsable de mis respuestas, de mis emociones, de cómo me trato cuando el mundo me trata mal. No de las acciones de los demás. No del corazón de otro que ya no late por mí. Y ahí empezó una transformación lenta pero poderosa. Empecé a observar mis pensamientos como si no fueran míos.
A escribir lo que sentía, sin filtro, sin juicio. A decirme que sentirme así no era debilidad, sino parte del proceso. Y, sobre todo, a recordarme que, aunque me doliera, yo no era la causa única ni el centro del abandono. Él había tomado su camino. Y ahora era yo quien tenía que tomar el mío. Dejé de preguntarme qué tenía ella. Empecé a preguntarme qué necesitaba yo. ¿Qué me había faltado, no de él, sino de mí misma? Porque detrás de la comparación con la otra, lo que había en realidad era un clamor desesperado por reconectarme con quien fui antes de olvidarme por amar. No fue inmediato. A veces volvía a caer. Volvía a pensar en ella, en él, en nosotros. Pero cada vez, ese pensamiento me duraba menos. Porque había algo más fuerte despertando en mí, la decisión de no seguir alimentando la herida con pensamientos que me disminuían. No fui perfecta, claro. Pero tampoco fui culpable de su elección. No era una cuestión de mérito. Era una cuestión de procesos internos que no siempre tienen explicación lógica. Lo que me salvó no fue entenderlo todo. Fue dejar de torturarme por no poder hacerlo. Ese fue mi primer acto real de amor propio desde la ruptura, dejar de buscar mi culpa en la historia, y empezar a buscar mi paz. Porque cuando el mundo se cae por dentro, lo que una mujer necesita no es reconstruirlo como estaba, sino levantar uno nuevo, desde dentro, que no dependa del amor de otro para sostenerse. Y en ese nuevo mundo, el juicio ya no tenía lugar. Solo la compasión. Y una nueva promesa: nunca más volveré a abandonarme a mí misma por miedo a que otro lo haga primero. Quise odiarla. Pero un día, simplemente la vi como un espejo. No voy a mentir, al principio, la odié sin conocerla. Su presencia que, aunque invisible, se había convertido en un fantasma en mi casa, entre mis sábanas, en mi memoria. No sabía cómo se llamaba, ni de dónde era. Pero en mi mente, se convirtió en la protagonista de mi desgracia. Ella era la culpable, la ladrona de mi vida. Me había robado todo, eso me repetía cuando el dolor necesitaba dirección. Era más fácil odiarla que enfrentarme a la otra verdad, que mi relación se había roto mucho antes de que ella llegara. Durante semanas, evité buscarla. Pero la curiosidad, esa mezcla insana de morbo y necesidad, me venció. Abrí las redes, puse su nombre en el buscador, él lo había mencionado sin querer en una conversación con un amigo que no se dio cuenta de que yo estaba escuchando, y ahí estaba, su sonrisa en una foto de perfil, su vida desparramada en imágenes cuidadosamente seleccionadas. No era tan distinta de mí. Eso fue lo primero que pensé. No era una amenaza, ni una diosa. No era mejor, ni peor. Era simplemente otra mujer. Una mujer que, probablemente, no sabía toda la historia. Una mujer que, quizás, también había amado con miedo. O se había ilusionado con promesas recicladas. Una mujer que ahora estaba viviendo una etapa que yo ya conocía demasiado bien, los primeros besos, las conversaciones interminables, los planes en los que todavía no hay decepciones. Sentí una punzada de tristeza, sí. Pero no era rabia. Era compasión. Por ella. Por mí. Por todas nosotras, mujeres. La imagen que tenía de ella, esa mujer, culpable, de mi dolor, se desmoronó en segundos. Lo que me quedaba era la evidencia de que ella no me había arrebatado nada. Lo que se había ido solo. Lo que él decidió entregar, lo entregó por voluntad propia. Nadie roba a nadie. Nadie se lleva lo que no quiere quedarse. Y entonces, algo dentro de mí se quebró, para abrirse. Por primera vez, dejé de verla como enemiga. Y empecé a verla como espejo. ¿Qué tenía ella que yo no tenía? Esa pregunta, que me torturó durante tanto tiempo, empezó a cambiar de forma. ¿Qué olvidé que tenía dentro de mí? ¿En qué momento dejé de elegirme? Me di cuenta de que ella no era el centro de mi historia. Era apenas un punto de inflexión. Un catalizador. Su presencia me sacudió de la anestesia emocional en la que yo vivía desde hacía años. Porque lo cierto, aunque me costara admitirlo, es que yo también llevaba tiempo sintiéndome sola. En mi propia cama, en mis propias decisiones. Pero me aferraba a lo conocido, al mejor malo conocido, a la comodidad de lo predecible, aunque fuera a costa de mi felicidad. Y fue ahí, frente a su perfil, que entendí algo profundamente estoico: los eventos externos no son ni buenos ni malos. Somos nosotros quienes les damos ese color con nuestra interpretación.
Ella no vino a destruirme. Vino a despertarme. Su aparición marcó el momento exacto en el que dejé de vivir en modo automático. Empecé a cuestionarme. A mirar adentro. A desmontar las versiones de mí que había construido por miedo a estar sola o por necesidad de encajar en lo que se espera de una mujer casada. Sin quererlo, ella me mostró lo lejos que me había alejado de mí misma. A veces, nuestras grandes maestras vienen disfrazadas de rivales. Y otras veces, nuestras mayores liberaciones se esconden en lo que más nos duele. Cerré su perfil y el ordenador sin rabia. Apagué la luz. Y lloré. No por celos. No por envidia. Lloré porque me di cuenta de cuánto me había traicionado a mí misma por sostener lo insostenible. Porque me rendí ante el amor ajeno sin haber intentado reconstruir el amor propio. Y en ese llanto hubo algo distinto. No fue una caída. Fue un desahogo. Una especie de limpieza del alma. Como si al dejar de verla como enemiga, también estuviera empezando a perdonarme a mí misma. Por haberme abandonado. Por haberme descuidado. Por haberme olvidado. Desde entonces, no volví a buscarla. No porque negara su existencia, sino porque ya no la necesitaba como villana. Su papel en mi historia ya se había cumplido, me había devuelto a mi centro. El estoicismo enseña que los obstáculos no se interponen en el camino, sino que son el camino. Y ella, la que pensaba que era mi obstáculo, resultó ser una parte necesaria del sendero que hoy recorro. Uno donde la culpa ya no tiene espacio, y donde cada herida se convierte en oportunidad. La otra mujer no me quitó nada. Me mostró todo lo que tenía pendiente por recuperar. Nadie me hablaba tan mal como yo a mí misma. El dolor tiene un sonido. Al principio es ensordecedor. Grita en tus sienes, cruje en el pecho, empuja lágrimas que caen sin permiso. Pero después se vuelve otra cosa. Más sutil. Más cruel. Un susurro constante que se instala en tu mente y repite, una y otra vez, no fuiste suficiente. Ese fue el eco que me acompañó durante semanas. Ya no eran los mensajes que no llegaban, ni las camas frías, ni los silencios incómodos en la cocina. Ahora el enemigo vivía dentro de mí. Se había instalado en mi voz interior, disfrazado de conciencia, y desde ahí me castigaba con precisión quirúrgica. Me observaba al espejo y ya no sabía quién era esa mujer. La que se miraba con culpa. La que repasaba mentalmente cada escena buscando pistas, errores, señales. Si hubiese sido más comprensiva. Si me hubiera arreglado más. Si no hubiese discutido tanto. Era agotador. Vivir dentro de mí se había vuelto inhabitable. Entonces llegó el silencio. No el que duele, sino el que comienza a vaciar. Empezó una mañana cualquiera, mientras tomaba café en la cocina. Sin teléfono. Sin televisión. Sin nada que tapara el ruido de mis pensamientos. Y por primera vez, decidí no escapar. No correr hacia ninguna distracción. Me quedé. Ahí, sentada. Con mi dolor. Con mi tristeza. Conmigo. Fue incómodo al principio. Como si me enfrentara a alguien que había evitado por mucho tiempo. Pero también fue revelador. Descubrí que nadie me hablaba tan mal como yo lo hacía. Nadie me juzgaba con tanta dureza. Nadie me exigía tanto como yo misma. Y eso me hizo pensar, ¿cuándo fue que me convertí en mi peor enemiga? ¿En qué momento confundí autoexigencia con amor propio? ¿En qué instante dejé de protegerme? Ese día me di permiso para callar. Para dejar de hacer preguntas que solo abrían heridas. Y en ese silencio, por alguna razón, o quizás por destino, recordé el vídeo que había visto sobre estoicismo y la frase que lo cambió todo, nada externo a mí me pertenece. Epicteto. Ni las decisiones de los otros. Ni su amor. Ni su partida. Ni sus razones. Ni siquiera su traición. Era tan simple y tan brutalmente cierto. Yo había entregado mi paz a lo externo. Había hecho depender mi valor de cómo él me miraba. De si me elegía. De si se quedaba. Y cuando se fue, me sentí vacía. Pero, ¿era culpa de él o de la estructura que yo misma construí? El estoicismo no es una filosofía para intelectuales de biblioteca, pensé. Es una forma radicalmente valiente de vivir. Porque te obliga a mirar de frente lo que puedes controlar,
y a soltar lo que no, y eso incluye el amor que se va. Las personas que cambian. Los finales que no esperabas. Empecé a leer más. A investigar. A escribir. A quedarme más tiempo en silencio, no como forma de huida, sino como espacio de escucha. Descubrí que ese silencio no era vacío, sino semilla. Que en él se gestaba algo nuevo. Una versión de mí que no se definía por el amor de nadie más. Comencé a notar cómo cambiaban mis pensamientos. Ya no eran cuchillos. Eran preguntas más compasivas. No del tipo, ¿por qué me pasó esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita atención? ¿Cómo puedo volver a mí sin necesitar que nadie me rescate? Porque ahí estaba la clave, dejar de esperar que el mundo me devuelva lo que yo no me estaba dando. Porque sí, él me dejó. Pero yo también me había dejado. Me había dejado por la rutina. Por el miedo. Por la comodidad. Me había abandonado en los pequeños actos del día a día, en los da igual, en los no importa, en los mañana. Ahora lo veía con claridad. No era solo una ruptura amorosa. Era el derrumbe de una identidad construida fuera de mí. Y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva historia. Una donde el amor propio no era un discurso bonito, sino una práctica diaria. Una responsabilidad. Y ahí, en medio del silencio, comenzó algo nuevo. Algo profundo. No una reconstrucción desde el orgullo. Ni una venganza disfrazada de autosuperación. Sino un renacer desde la verdad. La mía. Cuando te rompen el corazón, te rompen también la rutina emocional. Te quedas con palabras atascadas en la garganta, con escenas que ya no se pueden contar, con sentimientos que parecen no caber en ninguna conversación. Mis amigas estaban, sí. Pero ninguna llamada me calmaba del todo. Había una parte de mí que no quería consuelo, quería comprender. Así fue como, una tarde, pasé frente a una papelería del barrio. No iba buscando nada. De hecho, ni siquiera pensaba entrar. Pero en el escaparate había un cuaderno de tapas duras, color rojo. Sin letras. Sin adornos. Puro. Crudo. Como yo en ese momento. No supe por qué, pero sentí que tenía que llevármelo. Esa noche, lo abrí. La primera página me pareció intimidante, como todas las primeras veces. No sabía qué poner. No sabía si escribirle a él, a mí, a nadie. Pero algo dentro me dijo, empieza por lo que sientes, no por lo que sabes. Y así, sin filtros, salió la primera frase, estoy cansada de doler. Fue como abrir una compuerta. Palabras sueltas, pensamientos confusos, miedos, frustraciones, recuerdos. No lo hice bonito. Lo hice verdadero. Al día siguiente escribí otra página. Y al otro, otra más. No sabía que estaba practicando journaling. Mucho menos que estaba entrando, sin querer, en el ejercicio más estoico que jamás había hecho. Solo sabía que escribir me liberaba un poco cada día. Que cada frase derramada era un peso menos en el alma. Semanas después, en uno de los libros de estoicismo que había comprado y que leía por las noches, encontré una práctica que me estremeció, el diario personal de Marco Aurelio. No fue escrito para ser leído por otros. No pretendía ser sabio, ni inspirador, ni correcto. Solo auténtico. Un emperador que cada noche vaciaba su alma para entenderse mejor. Que escribía para vivir mejor. Y ahí lo entendí, el journaling estoico no era solo escribir lo que sientes sino observarlo con dignidad. No era quejarme, era comprenderme. No era regodearme en el dolor, era darle forma. No era castigarme, era acompañarme. Empecé a estructurar mis páginas. Primero escribía cómo me sentía. Sin filtros, sin juicios. Luego, lo que estaba bajo mi control. Y después, lo que no. Era brutal y sencillo a la vez. Me enfrentaba a mí misma con honestidad, pero también con compasión. Una noche, por ejemplo, escribí, hoy pensé en él todo el día. Vi una película que le gustaba. Quise escribirle. Pero me detuve. Sentí tristeza. Lloré. No me juzgué. Reconocí que lo extrañaré un tiempo más. Pero elegí no romper mi silencio.
Porque esa decisión, al menos esa, sí me pertenece. Ese cuaderno rojo se convirtió en mi confidente, mi espejo, mi ancla. En él no necesitaba ser fuerte ni sabia. Solo sincera. Y en esa sinceridad empecé a notar algo nuevo, la distancia emocional. No es que el dolor desapareciera. Pero ya no me arrastraba. Lo observaba desde un lugar más estable. Como si mis emociones fueran olas y yo aprendiera poco a poco a surfearlas en lugar de ahogarme en ellas. Escribiendo descubrí patrones. Ideas que se repetían. Pensamientos que me herían. Frases que no eran mías, sino ecos de voces antiguas. No eres suficiente, te van a reemplazar, nadie se queda para siempre. Y entonces, en medio de un párrafo cualquiera, nació otra práctica estoica sin saberlo, la reescritura consciente. Me preguntaba, ¿esto que escribí, es una verdad o una interpretación? Si era una interpretación, la cuestionaba. Si era una herida, la nombraba. Y si era una verdad, entonces buscaba cómo vivirla con más serenidad. Con el tiempo, ese cuaderno dejó de ser solo el refugio del dolor y se convirtió en el mapa de mi transformación. Pude leerme y reconocer en mí algo que nunca había visto con claridad, una mujer que sentía intensamente, sí, pero que también era capaz de sostenerse con firmeza. Ya no escribía solo sobre él. Escribía sobre mí. Sobre mi día. Sobre mi cuerpo. Sobre los pequeños logros, haber dormido bien, haber sonreído sin forzar, haber salido a caminar sin pensar en el cada 3 pasos. Comencé a cerrar cada página con una frase estoica. A veces era de Marco Aurelio, otras de Epicteto. Pero las que más me ayudaban eran las que salían de mí misma. Como esta, hoy no necesito ser perfecta. Solo presente. Y eso es suficiente. La escritura me estaba reconstruyendo. No desde el olvido, sino desde la comprensión. Porque entendí que sanar no era borrar el pasado, sino elegir qué historia quería contarme sobre él. Ese cuaderno rojo, que al principio fue refugio del desahogo, se convirtió en testigo de mi renacer. Una página tras otra, me fui escribiendo hacia mí. Como quien no solo busca consuelo, sino sentido. Y por primera vez, empecé a sentir algo parecido a la paz. No la paz de quien ha olvidado, sino la de quien ha aprendido a recordar, sin romperse. Por años me perdí en ser esposa, madre, trabajadora. Y me olvidé de ser mujer. Una mañana, mientras me miraba al espejo, me di cuenta de que no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. No era por las arrugas, ni por las canas, ni por los surcos del tiempo. Era por la ausencia. Por la manera en la que habitaba su cuerpo como si no le perteneciera. Como si lo llevara puesto por obligación, pero no con orgullo. Me sentí ajena a mí. Vacía. Como si hubiera estado ausente durante demasiado tiempo en mi propia vida. Fue entonces cuando comprendí algo que me golpeó más fuerte que la frase, me enamoré de otra, no era solo que él me hubiera dejado, yo también me había dejado a mí. Me dejé cuando me conformé con migajas de afecto. Me dejé cuando postergué mis sueños por los de otros. Me dejé cuando mi cansancio era invisible, pero mi servicio incuestionable. Me dejé cuando dejé de tocarme, de mirarme, de celebrar mi cuerpo. Me dejé cuando dejé de escucharme. A veces, el abandono no es una puerta que otro cierra. Es una que tú dejas entreabierta durante años. No lo vi venir. O tal vez sí, pero lo camuflé con responsabilidades, listas de supermercado, correos sin leer y cenas a medio preparar. El amor propio no desaparece de golpe. Se erosiona. Poco a poco. Hasta que un día no queda nada más que una mujer eficiente, funcional, pero desconectada. Fue duro reconocerlo. Pero también liberador. Porque si me había perdido de mí, eso significaba que podía reencontrarme. Y así empezó una nueva etapa. Una que no tuvo fuegos artificiales, pero sí una llama constante, el deseo de reconstruirme desde dentro, sin necesidad de validación, sin necesidad de alguien que me eligiera primero. Los estoicos hablan del concepto de eudaimonía, una palabra griega que no significa exactamente felicidad, sino algo más profundo, vivir en armonía con tu naturaleza. No con lo que esperan de ti. No con tus etiquetas. No con tus roles. Sino con tu verdad. ¿Quién era yo sin el título de esposa de? ¿Qué deseaba mi cuerpo, ahora que no debía complacer a nadie más? ¿Qué límites había olvidado poner por miedo a parecer egoísta?
Comencé por lo básico, el cuerpo. Ese cuerpo que había silenciado por años, lo volví a tocar. No desde la estética. Desde la presencia. Me miré al espejo sin apuro. Me perfumé solo para mí. Me compré ropa interior bonita, aunque nadie la viera. No porque quisiera gustar, sino porque quería volver a gustarme. Volví a caminar sola. No por ejercicio, sino por sentir el aire en la piel. Empecé a dormir con velas encendidas. A leer en la cama sin interrupciones. A comer lo que me gustaba, sin pensar en si era práctico o no. Eran detalles mínimos, pero poderosos. Como quien recoge con amor cada pedazo de una mujer olvidada y le dice, aquí estás, yo te veo. También descubrí los límites. No como muros, sino como declaraciones de dignidad. Aprendí a decir no, sin culpa. A cancelar una salida si mi cuerpo pedía descanso. A dejar de explicar tanto. A dejar de disculparme por existir. En una de mis sesiones de journaling escribí, me había convertido en la última de mi lista. Hoy vuelvo al principio. Y con esa decisión, empecé a respirar diferente. Ya no desde la escasez, sino desde la integridad. No necesitaba demostrar nada. Solo estar alineada conmigo. Una tarde, mientras releía mis notas, subrayé una frase de Séneca que me atravesó como un relámpago: el que se respeta a sí mismo es respetado por los demás. Supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba aprendiendo a respetarme. No desde la rigidez, sino desde el amor. No desde el orgullo herido, sino desde el reconocimiento sereno. No tenía pareja. No tenía certezas. Pero tenía algo que nunca antes había cultivado con tanta intención, una relación conmigo. Y eso lo cambió todo. Porque el verdadero abandono es cuando dejamos de escucharnos. Y el verdadero amor es cuando decidimos volver a casa. Ese capítulo de mi vida no terminó con un nuevo romance, ni con una gran conquista. Terminó conmigo, en silencio, escribiendo en mi cuaderno rojo mientras sonaba una canción suave de fondo. Con una taza de té entre las manos. Con el corazón aún dolido, pero más mío que nunca. Y por primera vez, sentí que ser mujer no era un rol que debía cumplir para otros, sino un regalo que podía redescubrir para mí. La vida no te rompe, te revela. Esa frase me levantó como un trueno. Fue una tarde de sábado. Había ido sola a una librería de segunda mano, como parte de este nuevo ritual mío de descubrirme en cosas pequeñas. No buscaba nada en especial, solo pasear entre estanterías polvorientas, acariciar libros con los dedos, sentir que el tiempo se detenía entre páginas que ya habían sido leídas por otros. Me gustaba esa idea, que un libro llevara dentro las huellas invisibles de alguien más. Como si las palabras pudieran sobrevivir a las pérdidas, igual que yo. Y ahí estaba. Pequeño, austero, con tapas de un gris opaco, Meditaciones, de Marco Aurelio. Lo tomé por impulso, sin saber muy bien qué buscaba. Quizás un consuelo, quizás una respuesta. Quizás solo necesitaba que alguien me hablara desde otro tiempo para entender este. Aquella noche, lo abrí y fue como si me hubieran abierto el pecho y puesto una linterna dentro. Las palabras no gritaban. No buscaban convencerme. Eran reflexiones tranquilas, firmes, cargadas de una serenidad que no sabía que necesitaba. Cada página parecía susurrarme algo que yo había olvidado. No es lo que sucede lo que te hiere, es tu interpretación de ello. Esa frase se me quedó pegada a la piel. Durante semanas había repetido en silencio, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ella y no yo? Pero por primera vez, esa noche, mi mente cambió la pregunta. No era, ¿por qué me pasó esto? Era, ¿qué voy a hacer con esto? Marco Aurelio, ese emperador estoico que escribió sus pensamientos en medio de guerras, traiciones y soledad, hablaba de una verdad que me estremeció. La adversidad no te destruye. Te muestra de qué estás hecha. Marco Aurelio hablaba de la virtud como el centro de la vida. No una virtud moralista ni religiosa, sino una integridad silenciosa, hacer lo correcto, ser honesta conmigo, actuar desde la dignidad, no desde la reacción. Me pregunté entonces, ¿quién quiero ser a partir de esta herida? ¿La mujer que se queda a vivir en el resentimiento o la que se transforma en fortaleza? Fue la primera vez que entendí que resiliencia no es aguantar con fuerza, es aprender con profundidad. Ese cambio sutil lo transformó todo.
Antes me despertaba con la sensación de que algo me faltaba. Ahora me levantaba con la pregunta, ¿qué puedo cultivar hoy dentro de mí? Antes culpaba a la vida por romperme. Ahora agradecía que me estuviera mostrando lo que había ignorado por tanto tiempo. Con cada página que leía, algo dentro de mí se alineaba. No eran frases motivacionales. No buscaban inspirar. Eran recordatorios de realidad. Pequeñas verdades incómodas y hermosas. No controles lo que no depende de ti, la opinión de los demás no es tu problema, tu sufrimiento termina cuando termina tu juicio, haz lo que tengas que hacer. Hazlo bien. Hazlo con amor. No fue una revelación de un solo día. Fue un goteo constante de claridad. Empecé a observar mis emociones como nubes pasajeras. A tratar mi tristeza con respeto, no con resistencia. A entender que el dolor no era una enemiga, era una maestra. Y quizás por eso, un día me descubrí sonriendo sin motivo. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin, yo estaba bien conmigo. A veces el alma necesita romperse para dejar pasar la luz. Y en ese resquicio, en esa rendija que se abrió cuando todo parecía caerse, encontré algo más fuerte que la rabia, más profundo que el miedo, más duradero que el deseo de venganza, una quietud poderosa. Una serenidad con raíces. Empecé a vivir cada día con un nuevo mantra, la vida no me rompió, me reveló. Reveló a la mujer que había olvidado. Reveló mi voz interna, ya sin gritos, solo firmeza. Reveló que no necesitaba reconstruir la misma vida, sino construir una nueva desde otra versión de mí. Más real. Más consciente. Más mía. Desde entonces, cada vez que el dolor intenta volver, no lo empujo. Lo observo. Lo escucho. Y luego, con la voz de Marco Aurelio resonando en mi memoria, me repito, si está en tu alma, entonces es tuyo. Y si no lo está, déjalo ir. Y así, paso a paso, aprendí a dejar ir no solo a un hombre, sino una versión de mí que ya no quiero volver a ser. Él volvió a buscarme. Pero yo ya no era la misma. El mensaje llegó sin previo aviso, como un susurro que rompió el silencio que había estado cultivando. Silvia, ¿podemos hablar? Al principio, no sentí nada. Solo una especie de vacío frío, como si todo lo que había sucedido en el pasado fuera tan lejano que no merecía ni un suspiro. Pero, luego, cuando la notificación brilló en mi pantalla, un torrente de pensamientos me invadió. ¿Por qué ahora? ¿Qué querría? ¿Estaba arrepentido? ¿Realmente me había buscado a mí o simplemente estaba buscando algo familiar? El antiguo conflicto, ese mismo que había estado latiendo bajo la superficie desde el primer día de nuestra ruptura, resurgió en mi pecho, nostalgia versus dignidad. Él siempre había sido mi confusión. Mi inseguridad disfrazada de amor. Mi refugio en los días de tormenta. El hombre con el que soñaba construir algo eterno hasta que, por su decisión, todo se desmoronó. Me dijo que me amaba mucho, que nunca dejó de hacerlo, que su vida había cambiado, pero que las cosas no eran fáciles para él. Me habló de arrepentimiento, de lo que había aprendido, de lo que había perdido. Su voz, esa misma que me había susurrado promesas por años, volvió a resonar en mis oídos con una familiaridad que ya no buscaba. Pero yo ya no era la misma. Había pasado por tanto desde la última vez que me miró, y, sin embargo, yo no era la misma mujer que él conoció. Me había reconstruido en 1000 pedazos. Había dejado de ser la mujer que dependía de su amor para sentirse valiosa, para ser suficiente. El primer pensamiento que me vino a la mente no fue, ¿lo quiero de vuelta?, sino algo que nunca había considerado antes, ¿lo necesito? Y entonces entendí. No lo necesitaba, aún así quedé para vernos. La mujer que escuchaba frente a mí no era la misma que había sido arrastrada por la tristeza, la culpa y la falta de confianza. No era la misma que se había olvidado de sí misma por amor a él, ni la misma que lloraba cada noche con la esperanza de que él regresara. Yo era una mujer que había aprendido a estar sola sin sentirse vacía. Una mujer que había tomado las riendas de su vida, una mujer que se había dado la oportunidad de sanar sin depender de su presencia para sentirse completa. Escuché sus palabras con calma, sin apresurarme a responder. Cada frase de arrepentimiento, cada intento de reconectar, me dejaba ver lo que antes me habría destrozado. Ahora solo me ofrecía claridad. Lo que me estaba diciendo no era nuevo. No era revelador. No era amor, era un intento de cubrir una herida, de calmar una ansiedad. Pero ya no me tocaba.
No me llegaba al corazón. Era curioso. Antes habría respondido con lágrimas. Habría cedido, buscado un razonamiento, dado espacio a la duda. Pero en ese momento, todo estaba claro como el agua. Lo que me estaba diciendo ahora ya no podía decidir por mí. Ya no dependía de él. Había aprendido a encontrar mi valor sin que nadie me lo validara. Ya no necesitaba ser elegida para sentir que merecía amor. Yo me elegía a mí misma todos los días. Cada paso, cada decisión, cada minuto de autocuidado que había tomado para mí misma, había sido la mejor elección. Y eso me daba la paz que nunca pensé que tendría. La mujer que escuchaba en ese momento ya no era la mujer insegura que buscaba consuelo en la relación rota. Era una mujer que había aprendido a ser su propio refugio. Una mujer que entendía, como los estoicos enseñan, que la paz interior no depende de lo que otros hagan o digan, sino de cómo yo decido relacionarme conmigo misma. Lo miré a los ojos con una serenidad que me sorprendió. No estaba enojada, no estaba triste. Estaba completa. Le dije, te agradezco lo que me has dado, pero ahora yo soy suficiente. Ya no busco en ti lo que no me puedo dar a mí misma. Y con esas palabras, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. No era arrogancia. No era rechazo. Era simplemente dignidad. Lo que me había parecido una pérdida, ahora se sentía como una liberación. Había aprendido a amarme de una manera que no dependía de ser elegida por nadie. Mi valor no residía en ser la elegida, sino en ser la mujer que se elegía a sí misma cada mañana. La que se respetaba, la que ya no pedía permiso para ser feliz. Me despedí de él con calma, con la certeza de que esta vez, mi corazón no quedaría arrastrado por la corriente de lo que ya había pasado. Estuve demasiado tiempo buscando respuestas que solo podían encontrarse dentro de mí. No miré atrás al marcharme, sentí la frescura del aire en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, entendí lo que los antiguos sabían: la libertad no está en lo que otros te dan. Está en lo que tú te das a ti misma. Y, por fin, me sentí libre. Libre de necesitar su elección. Libre de necesitar su amor. Libre para elegirme a mí misma todos los días. La paz estaba dentro de mí. No la buscaba en otros. No la buscaba en el pasado. Solo la encontraba en el momento presente, en este cuerpo que había dejado de desear ajeno. En mi propia mirada. En mi dignidad. No solo sobreviví, sino que empecé a vivir. Ya no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que había ganado: mi vida, mi tiempo, mi paz. La vida sin él fue una sorpresa, para ser honesta. Pensaba que no sabría cómo enfrentarla, que me quedaría atrapada en un vacío sin fin, pero, a medida que pasaron las semanas, empecé a descubrir algo que nunca había conocido: la libertad de estar conmigo misma. Ya no había una sombra de necesidad que me persiguiera, una ansiedad constante por saber si me amaba, por buscar una validación externa. Al contrario, me encontré a mí misma, con todas mis imperfecciones, mis deseos y mi fuerza interna. El tiempo, con la distancia, me permitió integrar los principios estoicos que había aprendido. Había tomado las lecciones de Epicteto, de Marco Aurelio, y las había convertido en mi guía diaria. Y si algo había aprendido, era que la ruptura no me había definido, sino que era la forma en que yo elegí enfrentarla lo que me definía. Las primeras semanas después de la ruptura definitiva fueron de sanación silenciosa. No lloraba como antes. Ya no estaba sumida en una espiral de preguntas sin respuestas. En lugar de torturarme con la idea de ¿por qué?, comencé a preguntarme ¿qué puedo aprender de todo esto? Y la respuesta fue clara: el amor, al igual que la vida, no se construye sobre la dependencia, sino sobre la capacidad de amarse a uno mismo. Dejarlo ir me enseñó a valorar mi tiempo, mi esfuerzo, mi presencia. Con el paso del tiempo, la rabia y el dolor que sentía por la pérdida se transformaron en algo más poderoso: gratitud. Gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo. Y esa gratitud me llevó a algo inesperado. Empecé a involucrarme en proyectos que antes habría dejado de lado. Al principio, era un taller aquí y allá, algo pequeño. Pero pronto descubrí que enseñar lo que había aprendido sobre resiliencia emocional podía ser una forma de sanar, no solo para mí, sino también para los demás. Empecé a dar talleres en el centro comunitario. El primero fue pequeño, solo un grupo reducido de mujeres, algunas mayores que yo, otras más jóvenes, todas buscando algo que yo misma había estado buscando: una manera de reconstruirse tras una ruptura, una forma de encontrar de nuevo su valor.
Me sentía viva de nuevo. De hecho, descubrí que hablar de lo que había aprendido me ayudaba a aprender aún más. Y cada vez que una de esas mujeres compartía su historia, sentía que el ciclo de curación no solo me pertenecía a mí, sino que se expandía a través de todas nosotras. El concepto de virtud que los estoicos defienden empezó a ser el eje central de mis clases. Hablábamos de cómo, al aplicar la virtud y la sabiduría estoica, podemos reconstruir nuestra autoestima, no a través de validaciones externas, sino reconociendo que somos suficientes tal como somos. Aprender a ser independientes emocionalmente fue un tema recurrente en mis talleres. Yo misma era la prueba viviente de que, aunque una relación se termine, nunca se termina una misma. Había aprendido, por fin, que la ruptura no era una condena, sino una oportunidad. Y ese mensaje lo compartí con cada mujer que se cruzaba en mi camino. Si pudimos sobrevivir al dolor, ¿qué no podríamos lograr? Y en cada palabra que compartía, sentía que mi autoestima se fortalecía aún más. Cada vez que alguna de ellas se iba con una sonrisa en el rostro o con una nueva perspectiva, me sentía más empoderada, porque yo también estaba sanando. Además, los hábitos estoicos que empecé a integrar en mi vida se convirtieron en mis pilares diarios. Me despertaba temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me regalaba ese tiempo para mí misma. Practiqué la meditación diaria, aprendí a centrarme en lo que realmente importaba. Y cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo reconocía, lo aceptaba y lo dejaba ir. No solo había aprendido a aceptar mi realidad, sino a abrazarla. Empecé a enfocarme en mis propios deseos y necesidades, sin sentir culpa. A medida que pasaban los meses, ya no veía la ruptura como algo que me había hecho daño, sino como algo que me había liberado. Había logrado reconstruir mi autoestima, no a través de un hombre, ni de una relación, sino a través de mí misma. Y esa autoestima era más sólida, más profunda, porque venía de un lugar de autoaceptación. Cuando miro atrás ahora, no veo los recuerdos de un amor perdido. Lo que veo son los momentos en los que descubrí que, aunque él ya no estaba en mi vida, yo estaba ahí, más fuerte que nunca. La vida no me rompió. En realidad, me reveló. Me reveló mi propia capacidad para crecer, para aprender, para seguir adelante. Mi vida, ahora, no solo es sobre sobrevivir. Es sobrevivir con propósito y gratitud. Y eso es lo que quiero que cada mujer que pase por mis talleres entienda, no importa cuán oscura parezca la tormenta, siempre hay un sol esperando salir al final. Y si lo dejamos ir, nos encontraremos con algo aún mejor. Nunca más seré la mujer que suplica amor. Ahora soy la mujer que se honra. Recuerdo aquella primera noche sin él, me había sentado en el borde de mi cama, mirándome al espejo, intentando ver más allá de los ojos cansados y la piel que aún llevaba la marca de las lágrimas. Entonces, algo dentro de mí se encendió. Lo que antes era una angustia constante, un llanto ahogado por lo que ya no era mío, ahora se había transformado en algo nuevo, una paz profunda. Y por fin comprendí lo que nunca había entendido antes: el amor propio no es algo que se recibe, es algo que se da a una misma. En esos meses, había aprendido más de lo que había imaginado. No solo había reconstruido mi vida, sino también mi concepción del amor, de la valentía, y sobre todo, de mí misma. El amor no era lo que creía que era. No era algo que se daba, esperando recibir lo mismo a cambio. No era una lucha por demostrar que valíamos, ni un sacrificio para ganarnos el afecto de los demás. No. El verdadero amor era algo mucho más sencillo, y a la vez mucho más profundo. El verdadero amor era saber quién eres, honrar tu ser, aceptarte en tu totalidad, y, lo más importante, no depender de nada ni de nadie para sentirte completa. Había sido un camino largo, lleno de momentos difíciles. Pero cada uno de esos momentos me había acercado más a lo que soy hoy. No me había dado cuenta en el momento, pero todo lo que había vivido, cada tristeza, cada herida, cada fracaso, me había preparado para este momento. Me había enseñado lo que realmente importaba. Recuerdo cuando empecé a entender que el amor propio no es la ausencia de dolor, sino la aceptación de él. En algún punto de mi viaje, comprendí que el sufrimiento no me definía, que el dolor no era algo que debía evitar a toda costa, sino algo que debía atravesar con dignidad, con coraje, con la certeza de que nada de lo que vivía me despojaría de mi esencia. Esto no era solo un pensamiento positivo, era una verdad estoica. Soltar no es una pérdida, sino una ganancia. Soltar, en mi caso, no significaba rendirme. Significaba liberarme de la necesidad de su amor, de su aprobación, y de la creencia de que solo siendo elegida por él podría encontrar mi valor.
Hoy no lo veo con resentimiento ni con dolor. No siento que me haya faltado algo importante. En realidad, me siento agradecida por todo lo que pasó, porque cada experiencia, cada momento, me ha permitido conocerme de una manera que nunca imaginé. Agradezco incluso el dolor, porque fue a través de él que encontré las verdades más profundas sobre mí misma. Una de las lecciones más poderosas que el estoicismo me enseñó fue que el valor no depende de lo que otros piensen de ti, ni de lo que otros puedan ofrecerte. El valor reside en tu capacidad para ser fiel a ti misma, para vivir según tus propios principios, para amar sin condiciones, sin expectativas de reciprocidad. El amor que yo había estado buscando, pensando que alguien más podía dármelo, ya estaba dentro de mí. Siempre estuvo allí, esperando ser descubierto, esperando que yo decidiera dármelo primero. Así que, con el paso del tiempo, la mujer que antes se perdía en la desesperación por ser amada, se convirtió en la mujer que se honra a sí misma. La mujer que ya no suplica amor, sino que lo da libremente, comenzando por ella misma. El amor propio, al final, no es algo que se conquista, es algo que se practica todos los días. Y eso es lo que hago ahora, me practico todos los días. No porque me sobrevalore, sino porque me respeto, me valoro y me celebro tal como soy. He dejado atrás las sombras de la inseguridad, del miedo a no ser suficiente. Ahora sé que soy suficiente, con todas mis imperfecciones, mis errores, mis cicatrices. Son esas mismas cicatrices las que me han hecho más fuerte, más sabia, más libre. Y lo que más me llena de orgullo, lo que más me reconforta, es saber que ya no tengo que buscar fuera lo que ya está dentro de mí. Ahora, al mirar hacia el futuro, me doy cuenta de que no hay nada que me asuste. Porque, como Epicteto enseñó, la verdadera libertad está en la capacidad de vivir según lo que somos, sin depender de lo que los demás nos den. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión, nos encantará leerte.